Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy traemos un trabajo realmente bonito, un neceser que, como veis, por cerrado tiene una forma bastante particular, que lo cerramos con una lazada, pero que al abrirlo, os lo voy a enseñar, tiene un montón de compartimentos por dentro para tener ordenadas nuestras cosas. Vais a ver que no es un trabajo difícil en absoluto, eso sí, lleva distintos pasos que tenemos que ir dando por orden, pero se hacen en un momento. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el proyecto de hoy necesitamos preparar los siguientes materiales. 3 telas que combinen entre sí. Yo en este caso he elegido unas que creo que hacen una combinación bonita, aunque es cierto que tienen bastante contraste. También tengo un trozo de plástico transparente, también lo conocemos como hule de cristal. Tengo una cremallera, cintas decorativas al tono de las telas que voy a utilizar, una cinta de bies que cerrada tiene un tamaño de 3 centímetros, abierta de 5, tengo cola de ratón, en este caso en tono gris, como las telas que voy a utilizar, y también tengo estabilizador, foam o hule de espuma. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Comenzamos preparando la bolsa interior que lleva el neceser. Para ello tengo preparada aquí una pieza de 35 centímetros de ancho por 50 de alto de la tela de flores, y luego tengo dos piezas del mismo tamaño de 35 de ancho por 26 de alto de la tela de lunares. Tomamos la pieza de la tela de flores que colocamos derecho con derecho doblada a la mitad. Alineamos bien los bordes y vamos a dar un pespunte en los laterales con un margen de 1 centímetro, pero este pespunte no va a llegar hasta el final. Aquí veis que he hecho una marca justo a 2 centímetros del borde. Esta parte la vamos a dejar sin coser para luego tener un espacio para meter el cordón que permite cerrar la bolsa. Con estas dos costuras dadas, esta pieza la dejamos aparte y tomamos ahora las dos piezas de lunares con las que vamos a hacer el forro. Entonces las ponemos también derecho con derecho, alineamos bien los bordes y vamos a dar un pespunte todo alrededor, pero en esta ocasión, por un lado, tampoco cosemos aquí en la parte superior, llegamos hasta 2 centímetros del borde, y aquí en la parte de abajo vamos a dejar sin coser unos 7 centímetros para luego poder voltear la bolsa. Con las costuras dadas en los lados y la que va aquí en la parte inferior dejando una apertura, lo que hacemos es voltear la pieza del forro. Con la pieza de lunares dentro de la pieza de flores, derecho con derecho, tenemos que alinear por las costuras de ambas piezas. Como están abiertas, lo más fácil es que pongamos un alfiler en cada una de ellas, como si estuviera completamente cerrada la costura. Y estando así, ya podemos alinear una costura con la otra. Ahora ya puedo retirar los alfileres. Cuando tengáis alineadas las dos costuras, simplemente estiramos las piezas que se van a colocar prácticamente solas. Sujetamos bien con pinzas o con alfileres al borde y vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Con la costura dada en la parte superior, lo que hacemos es voltear la pieza y por la apertura que hemos dejado sacamos el interior hacia afuera. Cuando hayáis volteado las piezas, lo que hacemos es irnos a la parte de arriba y esta costura de unión entre las piezas la tenemos que llevar justo al borde y lo vamos a ir sujetando con unos alfileres. Cuando tengáis la parte superior sujeta como veis, vamos a dar un pespunte justo a 1 centímetro del borde para dejar aquí un espacio por donde luego meteremos el cierre de la bolsa. Mirad, ya he dado esta costura, lo he hecho en un hilo en tono fucsia porque así le damos un poco de contraste a esta parte, y he utilizado una puntada triple. Tomamos ahora la base de corte, entonces tenemos que doblar la esquina de esta forma. Para ello lo que hay que hacer es asegurarse en el interior que la costura del lateral de la bolsa coincide, está alineada con la costura del fondo de la bolsa. Entonces nos quedaría en esta posición
confirmamos sobre los cuadritos de la base de corte, bueno, que están alineados, y con la ayuda de una regla vamos a hacer una marca de lado a lado que tenga un tamaño de 9 centímetros. Para ello lo que hago es alinear una de las marcas que trae la regla sobre la costura y vamos a buscar justo esos 9 centímetros. Ahora mismo tengo 10, pues necesito tener un poquito menos, que sería aquí, desde el 10,5 hasta el 19,5. Hago esta marca y por aquí justo vamos a cortar. Cuando hayáis cortado esta esquina que tiene 9 centímetros de lado a lado, vamos a dar a máquina un zigzag justo al borde para que las piezas no se nos muevan. Vamos a sujetarlas con unos alfileres de momento y luego daremos el zigzag porque nos va a facilitar el trabajo luego. Con el zigzag dado en ambos extremos reservamos esta pieza. Para la base del neceser he cortado una pieza de 27 centímetros de ancho por 45 de alto. Lo primero que voy a hacer es diseñar en ella el acolchado que quiero realizar. Yo en mi caso voy a hacer unas rayas verticales, bastante sencillo. Simplemente hago una marca en el centro y luego voy a ayudarme del accesorio que tiene la máquina para ir cosiendo rayas paralelas. Haré unas rayas a unos 3 centímetros unas de otras. Si queréis hacer otro tipo de acolchado como cuadrados o rombos, lo dibujáis ahora. Con el acolchado ya diseñado, en mi caso ya veis que es simplemente una raya central, he colocado en la parte de abajo el estabilizador que voy a utilizar. Tenéis que cortar una pieza de estabilizador que sobresalga un poquito de la pieza de tela. Mirad, ya he hecho el acolchado, como veis es muy sencillo, simplemente unas rayas rectas paralelas, al final las he separado unas de otras 2,5 centímetros. Ahora esta pieza lo que tenemos que hacer es ajustar su tamaño al que realmente necesitamos, porque hemos dejado un poquito de más. Vamos a dejar un ancho de 25 centímetros y un alto de 42. Con la pieza ya ajustada a su medida, lo que voy a hacer es redondear las esquinas. Para ello, el mejor truco que hay es tomar algún objeto que sea redondo, alineamos el borde de la tela con el borde de este objeto y marcamos. De esta manera, redondeamos todas las esquinas del mismo modo, con el mismo tamaño. Hacemos esta marca y recortamos las 4 esquinas. Ya he recortado las 4 esquinas y ahora lo que voy a hacer es buscar la parte central. Lo podemos hacer o bien midiendo o como suelo hacer yo, que es doblando las piezas. Entonces doblo, alineo los bordes y marco en el interior el centro de la pieza. En un lado y en el otro. Tomamos ahora la bolsa que habíamos preparado antes y vamos a alinear las costuras centrales con las marcas que tenemos en el centro de la base. Vamos a alinearlo, sujetamos con unas pinzas en ambos lados y vamos a dar un pespunte en forma de zigzag para unir las piezas entre sí. Lo daremos aquí y aquí. Veis que el ancho de la bolsa coincide con el ancho de la base, que son 24 centímetros. Ya he sujetado la bolsa a la base por los lados y ahora tenemos que sujetarla por esta parte de aquí para que no quede separada. Entonces es bastante sencillo. Ponemos la bolsa hacia uno de sus lados, alineamos bien esta costura, veis que se coloca prácticamente solo y por aquí vamos a dar un pespunte recto. En este caso yo lo voy a dar de nuevo con el hilo en tono fucsia, puesto que se va a ver. Vamos a darlo así para que sujete la bolsa y también tenga un efecto decorativo. Mirad, ya he dado ambos pespuntes, los podéis ver justo al borde de la tela en el tono rosa y entonces bueno, ya nos queda la bolsa completamente sujeta a la base. Ahora vamos a ir preparando los distintos bolsillos. El primero de los bolsillos lo voy a hacer utilizando esta tela de lunares gris, entonces tiene un tamaño de 24 centímetros de ancho, que es lo mismo que tiene la base, y un alto de 22. La doblo de esta manera dejando el largo de 24 y lo que tenemos que hacer es alinear bien los bordes y en este lado dar
un pespunte con un margen de 1 centímetro. Con esta costura dada, volteamos la pieza y la vamos a planchar alineando bien las costuras. Ya he planchado la pieza y tiene ahora un tamaño de 24 por 10 de alto. Lo que voy a hacer es colocarle en uno de sus lados largos este zigzag decorativo. Para ello lo voy a sujetar primero con unos alfileres o con un hilván y luego le voy a dar un pespunte a la máquina. Ya he incorporado la cinta decorativa y ahora tomamos de nuevo la base. Vamos a colocar ahora este bolsillo en uno de los lados. Lo vamos a colocar a una distancia aproximada de 2 centímetros del borde donde teníamos la bolsa. Vamos a ajustarlo un poquito a estos 2 centímetros. Y veis que la pieza prácticamente se coloca sola. Medimos en un sitio la distancia y ya lo tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es, en los lados donde estoy poniendo las pinzas, sujetar el bolsillo a la base con un zigzag y a la parte que ya está acolchada vamos a darle un pespunte igual que hicimos con la bolsa. Mirad, ya he dado esta punta de aquí también y veis qué bonito está quedando nuestro neceser. Ahora es el momento de en este bolsillo hacer verticalmente las costuras que consideréis para crear los distintos bolsillos. Yo voy a dar dos. Voy a dar una coincidiendo con este pespunte del acolchado y otra coincidiendo con este otro pespunte del acolchado. Así voy a tener 3 bolsillos. Estas costuras también las voy a dar utilizando este mismo tipo de puntada triple. Mirad, ya di las 2 costuras y ya he generado aquí los 3 compartimentos para este bolsillo. Ahora vamos a preparar el bolsillo que va en esta parte, que lo vamos a hacer utilizando plástico transparente. Para hacer el bolsillo de plástico tenemos una pieza cortada que mide 24 centímetros de ancho y 10 de alto. Lo que vamos a hacer es de momento colocarle la cremallera. Tomamos ahora una cremallera, veis que es una cremallera normal, no es decorativa, y la vamos a colocar justo por encima del plástico. Entonces la vamos a abrir y vamos a ir alineando el borde del plástico con la cremallera, teniendo en cuenta que hay que dejar un pequeño espacio para que el cursor pueda funcionar. Voy a voltearlo un momento para que lo veáis, a ver si se aprecia, porque al ser un plástico transparente quizás se vea un poco mal. No lo estoy pegando justo al borde de los dientes, sino estoy dejando aproximadamente unos 3 milímetros de separación. Voy a acabar de sujetarla y continuamos. Cuando tengáis la cremallera así sujeta, vamos a dar un pespunte para unir ambas piezas, el plástico y la cremallera. Mirad, ya he cosido el plástico a la parte de abajo de la cremallera. ¿Veis cómo queda? Entonces, lo que voy a hacer es transformar esta cremallera, que es una cremallera básica, bastante sosa, en una un poco más bonita. Lo que voy a hacer es coser justo en el centro, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, un zigzag, en este caso en tono negro. Lo voy a coser centrado para que le dé así un toque un poco diferente a la cremallera. Ya he cosido el adorno en la cremallera y veis cómo la hemos transformado en una cremallera bastante especial. Ahora vamos a rematar la parte de abajo de la pieza de plástico. En este caso lo que voy a utilizar por sencillez es un trozo de la cinta de bies que también utilizaremos para rematar la parte exterior. Entonces, en esta ocasión la vamos a poner completamente a máquina porque las puntadas realmente no se van a ver. Sujetamos por el lado del revés, que es por el lado donde la cremallera no tiene el adorno. Vamos a sujetar la cinta de bies justo al borde de la pieza de plástico. Cuando la tengáis así colocada, vamos a dar un pespunte por el pliegue. Cuando hayáis dado este pespunte, uniendo el plástico a la cinta de bies, habéis visto que lo hemos dado por el lado del revés. Ahora lo que hacemos es voltear la cinta de bies. Vamos a sujetar aquí con unas pinzas y ya estáis viendo el acabado tan bueno que tiene este bolsillo de plástico en la parte de abajo. Entonces, ahora para sujetarlo vamos a dar aquí un pespunte al borde de la propia cinta de bies con un hilo al tono de la misma.
Mirad, ya he cosido la cinta de bies, veis cómo queda rematada, y ahora vamos a incorporar este bolsillo a la base de nuestro neceser. Ahora vamos a colocar el bolsillo transparente sobre la base. Lo que he hecho ha sido recortar el exceso que tenía tanto de cinta de bies como de cremallera. Lo vamos a colocar alineando los lados de la pieza de plástico con la base y dejando aquí en la parte de abajo aproximadamente una distancia de 1 centímetro. A continuación, y cuando lo tengáis bien alineado, sujetamos con unas pinzas en los lados y vamos a dar una costura de zigzag para unir el bolsillo a la base. En este lado hacemos lo mismo, lo único tened en cuenta la cremallera, que como está el cursor tendremos que forzar un poquito su posición para que nos quede bien alineada. Mirad, ya he dado la costura de zigzag a ambos lados y la pieza ahora la tenemos así. Lo que tenemos que hacer es unirla ya completamente a la base. Para ello damos al borde de la cinta de bies de aquí de abajo un pespunte con hilo al tono y justo al borde de la cremallera otro pespunte con hilo al tono. Mirad, ya di el pespunte tanto aquí en la parte de la cinta de bies, bien pegadito al borde, como en la parte superior de la cremallera. Y de esta manera ya tenemos nuestro bolsillo preparado. Entonces tenemos ya toda la parte interior lista y ahora nos ponemos con la parte exterior. Para preparar la parte exterior tenemos que cortar 3 piezas de tela. 2 de ellas, las de lunares, tienen un ancho de 9 centímetros y un largo de 42. La pieza que tengo en el centro tiene un ancho de 10 centímetros y un largo de 42. Las tenemos que unir entre sí en la disposición que veis. Para ello, tomamos cada una de las piezas, alineamos por el lado largo, sujetamos bien con alfileres o con pinzas y damos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Cuando hayáis unido estas dos, repetiríamos este paso uniendo esta pieza con esta otra. Ya he dado los pespuntes y además he planchado la pieza. La he planchado sin abrir las costuras, montan hacia los lados de lunares. Ahora nos queda colocar las cintas decorativas. Entonces, esto es un poco en función de vuestro gusto, de las telas, de los materiales que tengáis. Podemos poner una, por ejemplo, centrada con esta pieza. Podemos ponerlas centradas en las piezas de los laterales o incluso también podemos ponerlas tapando las costuras, que es lo que voy a hacer yo. Cuando vayáis a coser este tipo de cinta decorativa, os recomiendo que primero deis unas puntadas con una costura de hilván para sujetar la cinta y que así no se nos mueva cuando la estemos cosiendo a máquina. Ya di el pespunte y ahora en esta pieza lo único que nos queda es con el mismo molde que hayáis usado para redondear la parte interior, pues hacerlo aquí en las esquinas. Redondearíamos las esquinas y las cortaríamos y esta pieza ya la dejamos apartada para el montaje final. Para hacer las lazadas con las que cerramos el neceser hay que cortar 4 piezas, 2 en un tono y 2 en otro tono. Todas ellas tienen el mismo tamaño, que es de 11 centímetros de ancho por 24 de largo. Del mismo modo que hemos hecho con la base y con la parte exterior, tomamos un objeto circular, lo alineamos al borde de las esquinas, marcamos el contorno y recortamos para redondearlas, pero en este caso solo lo vamos a hacer en 2 de ellas, en uno de los lados cortos. Este paso lo damos en cada una de las 4 piezas que os he enseñado antes. Con 2 de las esquinas redondeadas en cada una de las piezas vamos a hacer lo siguiente. Tomamos una pieza de la tela estampada y otra pieza de la tela, en este caso de lunares fucsia. Ponemos derecho con derecho, alineamos bien las piezas y vamos a dar una costura todo alrededor. Empezaríamos por aquí, por donde está el lado corto liso, que no están redondeadas las esquinas, daríamos toda esta costura hasta aquí abajo. La vamos a dar con un margen de 1 centímetro. Con esta costura dada aprovechamos la apertura que hemos dejado en el lado que no habíamos cosido para voltear la pieza. Cuando la hayáis volteado, lo que tenemos que hacer es plancharla y dejarla muy bien asentada. Con estas 2 piezas volteadas y planchadas vamos ya con el montaje final. Vamos a tomar todas las piezas que hemos preparado hasta ahora. Lo primero que vamos a hacer es colocar y sujetar con unas pinzas la parte exterior con la parte interior. Estas piezas tienen un tamaño que es exacto ahora mismo porque las hemos ido
ajustando y cortando para que coincidan. Entonces vamos a irlas alineando y vamos a sujetar con unas pinzas todo el contorno. Para ir ajustando y sujetando una pieza con otra os recomendaría que lo coloquéis como he hecho yo. La parte de la base, que es la que tiene el estabilizador hacia la mesa, y está hacia nosotros para así poderla estirar y que no nos quede ningún tipo de arruga. Ya he sujetado la parte exterior a la base y como veis coinciden perfectamente. Ahora voy a incorporar las piezas que hemos hecho para las lazadas. Tienen un lado de flores y un lado con la tela fucsia de lunares. Pues bien, ponemos las flores junto a las flores, alineamos el borde de la tela con el borde de las piezas que ya tenemos unidas y lo vamos a centrar con la pieza central para que quede justo a la mitad. Cuando lo tengamos así, sujetamos también con unas pinzas. Y ahora lo que vamos a hacer, y por mayor comodidad para luego colocar la cinta de bies, es dar todo alrededor una costura de zigzag. Mirad, ya he dado el zigzag uniendo todas las piezas y ya estamos viendo el resultado de nuestro trabajo. Ahora nos queda rematar el borde con una cinta de bies. Comenzaremos colocando la cinta de bies coincidiendo con la zona donde está la bolsa central, porque es la que va a ir hacia abajo y menos se verá la unión entre el principio y el final de la cinta. Lo que hacemos es, con la ayuda de alfileres, ir alineando al borde el borde de la cinta de bies y lo vamos a ir sujetando poco a poco. Ahora os enseño qué tenemos que hacer cuando lleguemos a la zona curva. En la zona curva lo único que tenemos que hacer es utilizar más alfileres e ir acomodando despacito la cinta, forzando una serie de pliegues hacia la zona interior. Vamos a ir haciendo esta esquina aquí para que lo veáis. Vamos a ir girando un poquito y lo que os digo, van saliendo pequeños pliegues en esta zona de aquí, para que en esta otra zona quede bien acomodado. No es difícil, es solo una cuestión de paciencia. Bien es cierto que como esta cinta es ancha, cuesta un poquito más que si utilizarais una cinta un poquito más estrecha. Mirad, ya sujeto esta esquina y así os tiene que ir quedando. Voy a terminar de colocar la cinta de bies y continuamos. Ya sujeto todo alrededor, la cinta de bies, y ahora tenemos que ver cómo rematamos el comienzo y el final. Hoy os voy a enseñar una forma diferente a las que hemos visto hasta ahora. Lo que vamos a hacer es tomar la propia cinta, la voy a colocar aquí, justo perpendicular al borde de la tela, de la pieza que queremos ribetear, y la alineo con esta cinta que está ya colocada en su posición y sujeto con un alfiler. Esto lo estoy haciendo solo para medir, porque necesito medir el ancho de la propia cinta. Ahora la que viene por el otro lado la monto y la tengo que cortar justo al tamaño, al ancho de la cinta, que en este caso tenemos que cortar una chispita. Bueno, pues cortamos. Ahora soltamos este alfiler, quito ya esta cinta que no me hace falta para nada y vamos a unir estas dos piezas entre sí. También voy a retirar este otro alfiler para tener espacio. Lo que tenemos que hacer es colocar una cinta en perpendicular a la otra, como estáis viendo, justo alineando así los bordes. Voy a sujetar aquí con un alfiler para que no se nos mueva. Vamos a abrir un poquito más. Así, si nos hace falta soltamos algún alfiler, como este es un tramo recto no tenemos tampoco demasiado problema. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es dar un pespunte justo en diagonal, desde donde comienza aquí la cinta hasta donde termina aquí la otra. Vamos a coser así.
De esta manera, cuando cortemos el exceso de tela, vais a ver qué bien rematado nos queda. Doy el pespunte y os enseño el resultado. Mirad, en uno de los lados he puesto el hilo blanco para que lo apreciéis mejor el pespunte que damos y cómo están colocadas las cintas. Sería como derecho con derecho y haciendo esta esquina. Entonces, ahora cortamos un poquito para dejar un pequeño margen de costura. Retiramos y ahora ya volvemos a colocar la cinta en su posición. Y de esta manera hemos unido las piezas entre sí, obteniendo un buen resultado, un buen comienzo y final de cinta. Donde hemos dado el pespunte vamos a dejarlo abierto para que no abulte. Ahora lo que tenemos que hacer es dar un pespunte todo alrededor, aproximadamente por donde está el doblez de la cinta de bies. Con el pespunte dado lo que hacemos es retirar alfileres y luego vamos a voltear la cinta. Volteamos la cinta y la vamos sujetando con unas pinzas. Con la cinta así sujeta tomamos un hilo al tono y vamos a ir dando una serie de puntadas para sujetar las piezas. Es importante que tapéis en todo momento la costura que hemos dado para unir la cinta de bies por el lado exterior. Mirad, estoy cosiendo ya la cinta de bies por el interior y quería enseñaros que también aquí en la zona donde tenemos el bolsillo de plástico se cose perfectamente. Es verdad que hay que apretar un poquito más porque el plástico es más duro que la tela. Ya cosí completamente la cinta de bies alrededor y también puse el cordón para cerrar la bolsa interior. Como veis, queda realmente bonito y bien acabado y con mucha capacidad para tener nuestras cosas ordenadas. Cerrarlo es tan sencillo como hacer una lazada con las piezas que habíamos preparado al efecto antes, y este es el aspecto que tiene nuestro neceser una vez terminado. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.